Hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con ustedes. Junto con este mensaje, ustedes también han recibido el orden para que cada cual haga el culto en su casa, así que espero que cada familia lo esté haciendo. Y el texto de hoy, sobre el cual estará basado el mensaje, lo encontramos en San Juan capítulo 14, de los versículos 1 hasta el 11. Y lo que voy a leerles ahora es la primera porción de este texto, los versículos 1 al 4, que dicen así: No se angustien, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a prepararles un lugar a ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes ya saben a dónde voy y saben el camino. Qué palabras tan lindas y tan consoladoras escuchamos de nuestro Señor Jesucristo aquí. Crean en Dios y crean también en mí. Jesús, fíjense ustedes que nos está invitando a confiar y creer. Pero la primera palabra es más linda todavía. No se angustien ustedes. O en el original dice no se turbe o no se inquiete el corazón de ustedes. Crean. Pero Jesús no está diciendo crean en ustedes mismos o simplemente diciendo tengan fe en ustedes mismos que vamos a salir, o como se suele decir, hay que tener fe de que se va a salir de esta situación. Eso lo dice el mundo, que busca que nosotros confiemos en nosotros mismos o en algún otro Dios o en algún otro ídolo. Jesús nos está invitando a confiar en Él, porque en Él y en Dios es la manera por la cual nosotros realmente vamos a estar tranquilos. Confiar en Jesús es confiar en lo que Él ha hecho y en lo que Él ha dicho. Es depositar nuestra fe, nuestra confianza en Él y no en nosotros. Y es lo que Dios nos pide también en el primer mandamiento, cuando dice, no tengas ningún Dios delante de tuyo. Pareciera ser uno de los mandamientos más fáciles de cumplir, pero sin lugar a dudas es el más difícil, porque tantas veces nuestra confianza se desvía, nuestra fe tantas veces cae en desesperación. Pero hoy Cristo llega a tu vida y te dice, confía en mí. Y luego comienza a hablar acerca de lugares. Dice, en la casa de mi Padre hay muchos lugares o hay muchas viviendas. ¿Cuánto la gente trabaja y se esfuerza por tener su propio hogar, su propia vivienda? Y me parece bien, y es algo digno del ser humano que tenga aquí un lugar donde vivir. Pero a veces ese anhelo se convierte en ambición y solo trabajamos y solo vivimos por esta vida terrenal. Solo estamos preocupados y pendientes por nuestra casa terrenal y nos olvidamos completamente del lugar eterno a donde vamos a ir. Se nos olvida completamente de la vida eterna. Pensamos que la única vida que existe es esta. Pero no, Cristo hoy nos está diciendo que Él vino a prepararnos un lugar especial, en la casa del Padre. Y cuando hablamos de los lugares después de esta vida, no es que hay mucho para elegir, hay solamente 2 lugares posibles. Nos encantaría que hayan muchos más y que cada cual pueda elegir dónde quiere ir. Pero lo cierto es que hay solamente 2 lugares, el cielo y el infierno. Y Jesús al cielo en el pasaje de hoy lo llama la casa de mi Padre, junto con Dios. Y Jesús aquí también nos promete algo. Dice, voy a prepararles a ustedes un lugar. ¿Y cuándo y cómo Jesús nos prepara un lugar junto con el Padre, en la casa del Padre? Jesús en realidad nos compró un lugar. No hay manera por la cual tú y yo podamos conseguir ese lugar en el cielo. Por eso tenemos que confiar en el regalo y en la compra que hizo Jesús por nosotros. Porque aquí lo dice, voy a prepararles un lugar. ¿Y cómo consiguió Jesús este lugar para nosotros? Lo pagó.
no con oro o plata, sino con su santa y preciosa sangre. Cristo con su muerte en la cruz, allí nos compró el lugar en el cielo. Por eso la cruz es algo tan importante para nosotros. Y por eso la cruz también tiene que ver con nosotros, con nuestra vida. No es solamente un símbolo cristiano, algo que solamente tenga que ver con las iglesias o con la iglesia. La cruz es mi entrada y tu entrada al cielo. Allí Cristo pagó mi lugar para que hoy yo y vos y todos los que creemos en Él podamos estar en la casa del Padre. Y concluye con estas palabras: para que donde yo estoy, también ustedes estén. Y esto muestra la voluntad de Jesús para con nosotros. Él quiere que nosotros estemos con Él y quiere que estar Él con nosotros siempre. Cuando morimos, como dice el apóstol Pablo, vamos a estar junto con el Señor. Pero al parecer los discípulos no entendieron muy bien de lo que Jesús estaba hablando aquí. Por eso Tomás, uno de ellos, le pregunta. Ahora estoy leyendo San Juan capítulo 14, versículos 5 al 7. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Tomás, uno de los discípulos de Jesús, al escuchar de que Jesús hablaba de que iba a prepararles un lugar en la casa del Padre, le pregunta: ¿quién sos y a dónde vas? Una pregunta realmente sincera. Y Jesús responde diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, fuera de Cristo nosotros vamos a estar perdidos, viviendo en una mentira y en un camino a la muerte. Lo que Cristo dice aquí choca hoy con lo que enseña el mundo y en nuestra sociedad. Esto de la tolerancia, de las diferentes creencias. Hoy se enseña no de que hay un camino, de que la verdad es una y de que la vida es una, sino que se enseñan de que hay muchos caminos que conducen al cielo. Se usa esa frase por lo general, decir: todos los ríos van al mar, entonces todas las religiones conducen a Dios. Y eso es un gran engaño. Jesús es el único camino. Fuera de Él solo hay condenación, mentira y muerte. Jesús es el único camino para que nosotros realmente lleguemos al Padre, realmente conozcamos a Dios. Jesús también es la única verdad. Fuera de Él todo es mentira. Y el diablo sabemos que es el padre de la mentira y desde los principios ha mentido a la humanidad y lo sigue haciendo hoy a través de diferentes engaños que hacen que la gente termine creando su propia religión, sus propios libros sagrados que terminan llevando a miles y miles de almas a la perdición. Pero Cristo es la verdad y también la vida. Y por eso, hermanos, nosotros debemos dar gracias a Dios que a nosotros se nos reveló la verdad. Porque Jesús aquí dice claramente, no dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice: yo soy una entre tantas verdades, uno entre tantos caminos. No, es el único camino. Y por eso es importante que nosotros compartamos a Cristo a ese mundo que está tan perdido y tan engañado. El mundo de hoy necesita escuchar la verdad. El mundo de hoy necesita escuchar los hijos de Dios. Tus conocidos, tus parientes, tus amigos que están en los caminos perdidos necesitan escuchar acerca del verdadero camino. No acerca solamente de tu verdad o de mi verdad o de la verdad de la Iglesia luterana, sino que de la verdad que es Cristo mismo. Es el único que es capaz de abrirles los ojos y mostrarles a ellos cómo son las cosas en realidad y lo fabuloso y lo bueno que es ser hijos de Dios. Y el texto sigue
hablando con las preguntas de los discípulos. Y los versículos del 9 al 11 dicen así. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dijo, hace tanto tiempo ya que estoy con ustedes, y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo no son las que hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, y de otra manera, créanme por las propias obras. Los discípulos habían entendido literalmente esto que decía Jesús, que Él es el camino al Padre. Entonces, uno de los discípulos, llamado Felipe, le hace el planteo a Jesús, quiero ver a Dios, quiero ver al Padre, muéstranos al Padre. Y creo que todos nosotros alguna vez hubiésemos pedido eso si estaríamos con Jesús. Quiero ver a Dios. Esa es la pregunta en realidad de fondo que hace aquí Felipe. Seguramente para preguntarle un par de cosas que no entendía. También Moisés hizo ese pedido a Dios y Dios le dijo, solo te puedo mostrar mi espalda, porque aquel que ve mi rostro no puede permanecer vivo. Para ver al Padre Todopoderoso, nosotros los seres humanos no podríamos soportarlo por nuestro pecado y por la santidad de Dios. Pero por eso Dios se encarnó en Cristo. Y Jesús aquí dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Jesús aquí está diciendo a Felipe y también a todos nosotros, ¿no? Delante de tuyo, vestido de una manera de siervo, hecho carne, aquí está tu Dios. Jesús es Dios. Tantas veces se minimiza y se piensa que Jesús solamente era el Hijo de Dios o una pequeña parte de Dios. No, este texto es clarísimo y dice que Cristo es el propio Dios. Entonces, cuando Cristo dice que Él es el camino al Padre, entendemos también dentro de ese contexto y dentro de lo que el pasaje nos dice hoy, no solo es el camino para que nosotros podamos ir al Padre y al cielo, sino que también es el camino por el cual el Padre ha venido a nosotros. O sea, que quieres conocer a Dios, conoce a Cristo. Esto es lo que el texto bíblico nos está diciendo hoy, lo que Cristo te está diciendo hoy. ¿Quieres conocer de Dios? ¿Quieres saber cómo es tu Dios? ¿Quieres saber quién es tu Dios? Conóceme a mí. Y las Escrituras hablan de Cristo por todos lados, en especial los Evangelios. ¿Y cómo es nuestro Dios? Y en Cristo vamos a ver que tenemos un Dios justo, un Dios que odia el pecado, pero en Cristo vamos a ver también un Dios misericordioso, que acude en ayuda de los que necesitan, que está dispuesto a perdonar a los pecadores, un Dios que dio su vida por amor a los suyos. No vemos en Cristo un Dios distante, sino un Dios cercano, preocupado y ocupado por la humanidad. Por eso, en Cristo, nosotros realmente vamos a tener un Dios con el cual podemos tratar. Y ahí, hermanos, es un punto importante a tener en cuenta también en el pasaje de hoy, el hecho de que tantas personas buscan acceder a Dios a través de otra manera, por sus propias deducciones. ¿Cuánta gente busca conocer a Dios por las señales que hay en la naturaleza? ¿Cuánta gente busca entender o interpretar a Dios de acuerdo a la pandemia? Y a raíz de eso va a sacar conclusiones totalmente equivocadas acerca de Dios. Quizás va a encontrar un Dios de ira, un Dios indiferente con la humanidad. No, debemos siempre ver a Dios a través de Cristo. Y vamos a ver un Dios lleno de amor y de misericordia, que condena el pecado, que no deja las cosas, porque ¿cuántas veces Dios confrontó a sus discípulos a través de Jesús, como en el caso de hoy? Pero tantas veces también Dios lo hizo por misericordia para que ellos reconozcan, se arrepientan, pidan perdón y sean perdonados. Hermanos, el pasaje de hoy
nos confronta con nuestra propia incredulidad. Tantas veces desconfiamos de Dios. Tantas veces creemos y ponemos nuestra fe y confianza en otras cosas. Y Cristo hoy nos confronta y nos anima también. Pero nos dice, crean en Dios y crean también en mí, que en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Por lo cual no nos desesperemos ante este panorama desalentador, de muerte. Confiemos en el Señor. Y también sepamos que fuera de Cristo solamente hay perdición. Fuera de Cristo estamos perdidos, desorientados. Fuera de Cristo solo hay mentira y engaño. Fuera de Cristo solo hay muerte. Pero en Cristo tenemos un camino. Cristo es el camino por el cual Dios se acerca a nosotros y el camino por el cual nosotros también llegamos a Dios. No construyas tu propio camino al cielo con tus buenas acciones, con tus obras. Confía en que Cristo te compró tu lugar en el cielo y disfruta de la vida eterna que ya es una realidad para ti y para nosotros.